Claro, jueves, la pregunta es, ¿qué ha pasado? Los investigadores apuntan esa línea, pero el gobierno no, el gobierno sigue callado, que esto es muy complicado de saber. Están preparando la pirueta. Entre ellos, ¿quién? Óscar Puente. Lo escuchamos. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no? Por partes, porque claro, Óscar Puente se cree, aunque tiene razón en parte, que el cociente intelectual del personal es la de un chimpancé. Pues hombre, afortunadamente no. Primero, si está descartando, suponiendo que fuese verdad lo que dice, que es evidente que no es un problema de mantenimiento, entonces ¿qué es? Pues para descartar algo tendrás que tener la certeza. Sí que tenemos la certeza de que un fallo humano no ha sido. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, te quedan dos opciones. O es culpa del tren, que estaba en mal estado, pero como ya se ha publicado, otros trenes tienen marcas que habían pasado previamente de que se estaba partiendo. ¿Qué opción te queda? Estamos ante algo que esto no lo hemos visto nunca. Hombre, es verdad que esto no lo habíamos visto nunca en España. Esto es cierto. Nunca había sucedido. Un accidente de alta velocidad, técnicamente hablando, nunca había sucedido. Claro, ¿qué están tramando? Esa es la pregunta. ¿Qué estarán tramando? ¿Por dónde pueden salir? Y como no tienen prácticamente salida, pues dejan eso ahí encima y a ver si pasa el fin de semana, a ver si nos olvidamos, a ver si no muere nadie más. Y esto dentro de un mes, pues diremos, no, lo causó lo que toque. Pero no es un problema de mantenimiento. Incluso, suponiendo que fuese cierto lo que él dice, si está todo fenomenal, ¿esas limitaciones de velocidad a qué se deben? Si está todo fenomenal, ¿por qué se limita la velocidad? ¿Que se cree que tenemos el cociente intelectual que él tiene? Afortunadamente no, claro. Otros sí, pero la inmensa mayoría de los españoles no. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué sabrán? Porque qué tranquilito está Óscar Puente, el mamporrero macarra, que ahora lo escuchas y ay, con esa vocecita y llamando a la unidad. María Jesús Montero, se hacía viral esa visita patética y lamentable por parte de los Reyes al hospital, que ahora iremos también con la Casa Real, porque es que lo comentábamos ayer. Si las declaraciones del rey y de la reina, llamarla reina es mucho decir, en realidad me voy a corregir a mí mismo, la mujer del rey, porque reina de España desde luego que no, fueron lamentables, pues han publicado una foto que todavía dices, pero ¿esto cómo puede ser? Pues sí, la van a ver. Pero antes, María Jesús Montero, después de visitar gente que estaba moribunda, se dedicaba a ir colándose para salir en la foto. La ministra de Hacienda, que ya estaba en la comparecencia de Pedro Sánchez, que dices, ¿pero qué pinta está aquí? No es que hay campaña en Andalucía. Es que esto es lo que tiene en la cabeza. Es que son psicópatas. Observen el vídeo. Ferroviario. Hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el trabajo, lo que queda por hacer. Estos son los responsables de que usted coja un tren de forma segura. ¿Qué clase de ser humano va a visitar un hospital en el que se encuentran heridos, que muchos de ellos habían perdido a familiares en ese accidente? Hay casos que son dramáticos, como esa pobre niña que prácticamente perdió toda su familia. ¿Qué clase de persona sale de ahí y lo primero que piensa es un momento que no estoy saliendo en el corte? Y se empieza a colar. Luego haciendo así los gestitos con las cejas.
Es que hay elecciones en Andalucía. Perdón. Un voto sería todo un exceso para semejante ser repugnante y miserable como es María Jesús Montero, que no es la única del gobierno, ¿eh? Es que son todos iguales. Les da exactamente igual que se mueran los españoles. Lo único que les interesa es el relato, la propaganda, que es, desgraciadamente, lo que ha sustentado el sanchismo más de 7 años. No los hechos, porque eso también, y hay que hacer una crítica a nuestra sociedad, es aburrido. ¿Sabes? Sale un técnico, ¿qué dice este? Si tuviésemos una tecnocracia, si supongamos que se presentasen a las elecciones, desgraciadamente que no nos votaría nadie. Dirán, ¿qué rollo nos está contando? Vende, pues eso, los matones de Óscar Puente. ¡Oh, el Zasca! El Zasca. Sí, Zasca, cuénteselo a los que se han muerto. ¿Y la Casa Real? Pues la Casa Real, la verdad es que uno, ya cuando nombró jefe de la Casa Real, al que estaba, era la mano derecha de Borrell, pues ya me dirán ustedes, hombre, pero ¿quién está al frente? Pues ahí empezaron, porque mira que es complicado, ¿eh? Decir, oye, el rey tenía hasta hace un año la cuestión de la amnistía, bueno, yo ahí, porque quien que les diga, la culpa no es suya. Si los españoles han votado esta basura, pues esto es lo que hay. Y si no, denle poder al rey. Pero hay otras cuestiones que no. Empezó con la cuestión de Gaza. Empezó ahí con la cuestión de Gaza. Pero es que luego hemos tenido el suceso de los retenidos políticos, para no decir presos políticos, retenidos. ¿Cómo que retenidos? Como si un paquete está retenido en aduanas. No, presos políticos. Utilizó la palabra retenidos. Y no me vale que digan, no, es que esto lo obliga a Moncloa, porque claro, es que le da, es que tiene que decirlo. Es falso. Es falso. De hecho, en el discurso lamentable que hizo sobre Gaza, le querían colar la palabra genocidio. Y él no la dijo. A ver si ahora el rey no va a poder tampoco escoger ni siquiera las palabras que utiliza en su discurso. Pero es que en la visita nos dice que las infraestructuras son estupendas y que estas cosas pasan. ¿Cómo que estas cosas pasan? Y luego salió Leticia, lo escuchábamos ayer, pues con una frasecita que traía de Mr. Wonderful preparada, que también hay que estar un poco para allá de la cabeza cuando vas a visitar a personas que están moribundas y que han perdido a sus familias, que a ti lo que te importa es voy a dejar esta frase para el recuerdo, que para empezar no tendría ni que hablar. Bueno, pues la Casa Real publicaba esta imagen, que ahí los tienen cagados, dicen, pero ¿cómo pueden estar posando en el vagón que el lirio que descarriló? ¿A quién se le ocurre? Bueno, hay que explicar que en realidad no es que estén posando. Es un vídeo que de ese fotograma la Casa Real dice, qué buena idea, vamos a subir esto. Y suben esa foto. Como estamos aquí compungidos, esto que se hace ahora, que es asqueroso en redes sociales. Y es cuando hay una tragedia, pues siempre sale uno haciéndose un selfie en la tragedia, en fin, pues estas imbecilidades propias del mundo moderno. Que yo comprendo que el mundo moderno vaya por un lado, pero la Casa Real tiene que ir por otro. ¿Cómo puede subir esa imagen? La han retirado ya. Yo, quítala. Pero el rey no dice, vamos a ver, ¿quién es el cretino que sube esta imagen? Como si estuviésemos posando. Que no es el caso, insisto, es el fragmento de un vídeo, pero que la foto la sube la Casa Real. Coge ese fragmento y la sube. Ese tipo tiene que estar despedido, pero ya. Primero el rey lo que tendría que hacer es divorciarse, eso lo primero. Sin lugar a dudas, lo primero. Después, echar a los que le lleven este rollo de comunicación. Luego, asumir que si quiere ser rey de España, no vale con lo pone aquí en un papel. Una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser rey de España. Y después, al jefe que tiene de la Casa Real, echarlo a patadas. ¿Cómo vas a estar en manos de un tipo que viene de Borrell, que es un ser que ha estado mamoneando en todos lados? Indepe, pero no. Luego, cuando hubo ese estallido de españolidad que llenó las calles tras el golpe de Estado en Cataluña, que ahí el rey estuvo muy bien, abroncaba a los manifestantes. Luego venga un poquito de Parlamento Europeo, en fin, viviendo siempre del contribuyente. Y, por supuesto, a ver por dónde van los tiros para colocarse. Y lo metes de jefe de la Casa Real a la mano derecha de ese tipo. ¿Pero qué sinsentido es este? Si quiere que Leonor llegue a reina, ya veremos, al paso que va,
pues está consiguiendo que no vaya a ocurrir. Y además, teniendo el historial familiar que tiene, su padre muerto del asco en Abu Dhabi, ya una década, prácticamente. Y su bisabuelo, en el exilio. Parece que no lo tiene claro. Pues ya sabrá el rey qué es lo que hace. Y sobre todo su hija también. Y en relación a los maquinistas, que ya saben que están todos asustados, alertando continuamente desde hace ya muchísimo tiempo, porque ahora estamos conociendo estos días accidentes, podemos llamar menores, con heridos leves. Claro, lo que ocurre, y esto te lo dicen todos, dicen, no, esto no es que esté pasando ahora, esto ya pasando mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se publica, y por eso ahora os enteráis. Pero cualquiera que tenga gente en el sector, te lo cuenta. Dice, si es que esto es continuo. Lo que ocurre es que como ha pasado lo que ha sucedido, pues entonces ahora se está publicando y por eso nos estamos enterando todos. Es decir, ¿cuántos accidentes hay al día en España, ya sea en trenes de cercanías o problemas con trenes de mercancías también? Pues sí, ahora nos enteramos. Entonces los maquinistas, claro, dicen, esto no puede seguir así. Y Yolanda Díaz, es que la catadura moral de esta gente es lo que les digo. O sea, es que estos no son ideológicos. Ya estamos hablando de buenas personas o malas personas. Y es que estos son el mal, pero el mal. Salía y no quería posicionarse del lado de los trabajadores, que se supone que ella es la que siempre os ha estado defendiendo. Como siempre digo, respeto absoluto al derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras, pero también digo que hoy estamos con las víctimas y con el dolor que tienen. Hoy este pueblo entero, está hoy nuestro alcalde aquí, ¿no? Permítanme que hoy esté, insisto, con el dolor de las víctimas y el sufrimiento que tienen. Y desde luego también a ustedes, que supongo que están sobrecogidos, ¿no? En general, ¿no? Gracias por el trabajo que están haciendo. Me tienen que entender, creo que de verdad que lo que merece la pena es ver que las instituciones funcionan, que los servicios públicos funcionan y que el país que queremos es así. Funcionan también, porque claro, seguramente si hubiese ido ella en uno de esos vagones, pues no estaría opinando lo mismo. Este es el país que tenemos, dice. Como diciendo, hay que resignarse. Bueno, te resignarás tú, claro, ella está encantada. Yolanda Díaz, ganando más de 100.000 euros, viviendo en un casoplón. Fíjense el cambio que ha hecho estético, aunque tampoco ha servido para mucho, lo ha intentado, esto es cierto. Pues claro, ella encantada. Este es el país que tenemos. Pues yo qué que les diga, yo no me voy a resignar a vivir en Burkina Faso. No, la verdad, no me interesa. Y el problema de fondo, me dice, no, es que esto es una cuestión de la corrupción. No, es que es peor. Pues lo hablábamos el otro día, decíamos, vamos a ver, uno puede robar de dos maneras. Una, con sobrecostes, esto cuesta 10. Uy, que al final han sido 15. Y de esos 5 se lleva la pasta. Pero los 10 millones los gastan en hacer la obra bien. O el modelo africano, que es el de Yoli y compañía, y es, no, de estos 10, empieza a repartir, te quedan 3 y haz lo que puedas con eso. Claro, luego las vías se rompen. Luego el estado de la red ferroviaria es el que es. Es que son malos, perversos, pero es que encima incompetentes. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede creer que teniendo en el gobierno a un tipo que viene de los prostíbulos para homosexuales, que es el caso de Sánchez, que es de lo que ha vivido, que María Jesús Montero, que la verdad dice, bueno, es que es estética, moral y éticamente repugnante en todos los aspectos? Es complicado. Óscar Puente, un macarra matón. Yolanda Díaz. Hablamos antes del cociente intelectual de un chimpancé. Es que un chimpancé bate a Yolanda Díaz y tiene que hacer un puzzle a ver quién lo hace antes. Gana el chimpancé. Y hemos tenido, que lo olvidamos, a la fase de Irene Montero, Pablo Iglesias. ¿Quién en su sano juicio podía pensar que teniendo a estos en el gobierno las cosas iban a salir bien? Pues no. Es el resultado lógico de meter a una panda de psicópatas y de incompetentes. ¡Comenzamos! Recibimos, como cada jueves, a nuestro querido Gabriel Albiac, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues en días tristes, como todo el mundo, Jano,
pero yo pienso que en días tristes todos, y en particular los que nos dedicamos a esto de intentar analizar lo que sucede, tenemos que mantener la cabeza fría, no ceder a la ira que puede producirnos y a la tristeza que nos produce la situación que estamos viviendo, tratar de mantener la cabeza fría y tratar de analizar qué demonios está pasando. Porque verás, Jano, yo pienso que muy en frío hay que decir que han pasado 4 días y el ministro de un ministerio que tiene la curiosa denominación de Transportes y Viabilidad Sostenible. Se llama así el ministerio, no es una broma particularmente negra. Pues digo, han pasado 4 días desde que ese ministerio ha conocido el desastre ferroviario, uno de los 2 desastres ferroviarios más terribles del último medio siglo, y que de momento ha producido ya 45 víctimas. No sabemos si el número seguirá aumentando. Pues bien, han pasado 4 días y el ministro Óscar Puente no ha dimitido. Se puede decir de otro modo, han pasado 4 días desde una de las peores matanzas en accidente de ferrocarril de la historia de este país y el presidente Pedro Sánchez no ha destituido al ministro responsable de ese sector. Y eso no tenemos el derecho moral de olvidarlo, porque es absolutamente esencial, tanto más cuanto que todos los primeros análisis técnicos apuntan a que, en este caso, no como lo que sucedió en el anterior accidente, el de Angrois, en este caso no se trata de un error humano, se trata sencillamente de un desfallecimiento de la red viaria, de un desfallecimiento de la red cuyo mantenimiento corresponde a Adif, es decir, al ministerio del señor Puente, y que casualmente había sido rehecha hace apenas unos pocos meses para, en estos momentos, saltar, romper la continuidad de los raíles y provocar esa masa de muerte verdaderamente inadmisible. Y fíjate, Jano, a mí hay algo que me preocupa. De algún modo se está jugando con la retórica, naturalmente el gobierno, pero en buena parte está cediendo la oposición y de un poco el estado de ánimo social, se está cediendo a una primera coartada que a mí me parece francamente obscena. La de decir, bueno, ahora es el tiempo de la compasión con las personas que han sufrido, es un tiempo de piedad moral y en ese tiempo no se pueden pedir cuentas ni responsabilidades. Eso habrá que hacerlo más tarde, cuando todos nos hayamos serenado y cuando el sufrimiento de las familias haya cedido a este primer momento de insoportabilidad. Y sinceramente, Hanna, yo pienso que eso es insultante para las víctimas y para las familias. Porque vamos a ver, no hay mayor compasión, no hay mayor piedad hacia aquel que ha sufrido en sí mismo o en los suyos, no hay mayor compasión ni mayor piedad que la de decirle, y eso es naturalmente lo que en estos momentos todos los que han perdido a sus familiares están pidiendo, decirles, 1, qué ha pasado, 2, quién es el responsable en caso de que lo hubiera, de lo que ha pasado. Rendir cuentas y desarrollar la compasión hacia las víctimas ni son contradictorios ni son momentos sucesivos. Son simultáneas acciones que deberían ser consideradas como un deber ético absoluto por parte de aquellos que tienen el poder de hacerlo, es decir, aquellos que ocupan la máquina del Estado. Estamos, Jano, ante un momento en el que además esa necesidad de esclarecimiento viene dada por un problema adicional. No estamos qué sé yo, en Islandia o en Noruega, no. Estamos en un país en el que el ministerio que es responsable de lo que ha sucedido en estos días, ese ministerio es el ministerio que estuvo en las manos de un gángster
pendiente de procedimiento judicial llamado Ábalos, en el que movía todos los hilos un gángster en vía de procedimiento judicial llamado Koldo, y en el que se movían media docena de gángsters, todos los cuales están en estos momentos en procedimiento judicial. Y por cierto, varios de ellos directamente, específicamente, al frente de Adif. Eso significa, por lo tanto, que en un momento en el que todo apunta al fallo estructural, es decir, a la mala realización de las obras de Adif, saber que ese fallo estructural se ha producido en un sector a cargo del cual se encontraban personajes que se dedicaban a obtener beneficio económico a base de otorgar las obras a aquellos sinvergüenzas que estuvieran dispuestos a pagarle la cuota conveniente, digo, eso hace no ya necesario, hace absolutamente imprescindible que se aclare. Primero, si efectivamente, como todo parece indicar, ha sido la mala construcción de las vías las que ha mandado a hacer puñetas toda la vía y todas las vías y todas las vidas que pasaban sobre ella. Segundo, quiénes son las personas a las que se encomendó la construcción de esas vías. Tercero, quiénes fueron los políticos y qué beneficios sacaron los políticos de esas concesiones. A eso se añade una segunda coartada que en este país se utiliza mucho y que los políticos de este país utilizan mucho y que deriva de una falsificación, de una mistificación completa de lo que es la legitimidad democrática. El principio de que, hombre, los políticos tienen derecho, como cualquier otro, a la presunción de inocencia. Vamos a ver, la presunción de inocencia no es un principio universal. La presunción de inocencia es lo que los juristas llaman una ficción jurídica que establece una garantía sin la cual los ciudadanos no podrían vivir porque estarían permanentemente amenazados, sometidos a tener que dar cuenta inquisitorialmente de todo. La presunción de inocencia se aplica a los procedimientos judiciales, no al ámbito de la política. Tanto más cuanto que, vamos a ser serios, en el ámbito de la política los políticos están protegidos por un sistema de inmunidad que desde luego no poseen los ciudadanos y que por consiguiente los coloca fuera de la normalidad del aparato jurídico. Por eso naturalmente que los políticos que puedan estar implicados en responsabilidades del tipo que sea en este asunto podrán y deberán ser sometidos a procedimiento judicial y en ese momento sí operará el principio de presunción de inocencia, pero es que previamente se les habrá quitado la inmunidad, se les habrá quitado el sistema de aforamiento que impide juzgarlo. Y cuando sean iguales al resto de los ciudadanos, entonces podrán exigir que se les aplique, como al resto de los ciudadanos, el principio de presunción de inocencia. En política no hay presunción de inocencia. Es más, en política democrática lo que hay es lo contrario, o debería haber lo contrario. El ciudadano cede a sus representantes una cantidad de privilegios. Pero tú piénsalo, Jano, o sea, estamos prestando asentimiento, algunos veneración y en todo caso todos una fracción importante de nuestros salarios a sujetos a los cuales personalmente en su 90% despreciamos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos sentimos hacia ellos algo peor que desprecio. Y sin embargo nos conformamos. Está claro que nos conformamos porque es el precio que pagamos por tener un sistema garantista. Ahora bien, seamos serios. Si obedecemos las leyes, si nos ajustamos a normas que nos pueden parecer mayor o menor medida irracionales, si damos condición de superiores a sujetos intelectual y moralmente indignos, lo menos que podemos pedir como contrapartida es que todos esos sujetos estén bajo la sospecha colectiva del ciudadano. La democracia no es la cesión, no es la benevolencia con los dirigentes, es todo lo contrario, es la permanente tensión entre el ciudadano y los dirigentes que toma forma en la forma de la sospecha. La democracia es una política de la sospecha ciudadana hacia el que manda y, por lo tanto,
la necesidad de que esa sospecha se materialice en un control permanente. No, miren ustedes, ningún político puede salir con la necedad de que, oiga, yo también tengo mi derecho a la presunción de inocencia. Lo tendrá usted cuando un juez le pida cuentas y, por lo tanto, le saque de su condición de político. Mientras tanto, lo que nosotros, los pobres ciudadanos, tenemos como mínimo, como ridículo si quiere, pero en todo caso como irrenunciable derecho, es el de sospechar de usted, porque en la medida misma en que nuestros impuestos le mantienen a usted, nosotros tenemos el derecho de supervisar en la medida en que podamos y sospechar en la medida en que podamos que usted no nos está estafando miserablemente o no nos está, como ha sucedido en este caso, matando masivamente. Pues sí, Gabriel, porque es que lo comentábamos antes, decíamos, ¿quién te iba a decir que te iba a dar miedo subirte en un tren en España? En España, que era nuestra joya de la corona, que era como, oye, mira, hablabas de la cantidad de impuestos que pagamos. ¿Cuántas veces decíamos, en esto es verdad que, mira, se ha invertido bien y ha merecido la pena, a pesar de que es muy costosa la red ferroviaria en España, porque tiene muchísimos kilómetros de alta velocidad, pero algo que te sentías orgulloso en el sentido de, esto funciona perfectamente. Se retrasaba un poquito el tren y te devolvían el dinero. Así es, esto no es de hace 20 años, es de hace nada. Hace 20 años, no era hace tanto, efectivamente. Y dices, bueno, y ahora de repente es que te da miedo coger un tren porque estos te cambian la velocidad, de repente no es seguro, no es seguro. ¿Y en qué país estamos? Pero es que fíjate, Jano, que eso está pasando en muchos sectores, que naturalmente en este es infinitamente más grave porque es que ha quedado claro, lo que está en juego son las vidas de las personas. Pero tú te acuerdas, tú eres muy joven, pero probablemente todavía te acuerdas de la época en la que uno podía mandar un paquete por correos y tener la certeza de que el paquete llegaba. Sí, ¿Cuántos años hace que no ya mucho. Ninguno de nosotros, cuando tiene que mandar un paquete que realmente sea importante, utiliza jamás correos? Sí, sí. En fin, la degradación, Gabriel. Pero la degradación sí es el maldito problema. La degradación moral no solamente atañe al comportamiento de los sujetos estos que se gastan el dinero público en irse de putas. No, mira, eso casi es una broma. La degradación, la corrupción, la podredumbre de este país es eso que hace que tú puedas darle una concesión de unos ferrocarriles a un amiguete y que al final esa concesión acarree varias decenas de muertos. Pues así es. Nosotros pues ya estamos, lo intentamos por todos los medios, tú también escribiendo en el debate tus artículos, aquí, pues estamos, que la gente porque ya te leí ayer en nuestro debate también. Bienvenido. Seremos compañeros, sí. Uno a la semana, no sé el día todavía, está por determinar, pero ahí estaremos porque por lo menos intentar despertar a la gente. Decir, oye, si es que esto me da igual que usted sea de la PSOE desde que tiene 3 años, si es que es la vida que puede ser su madre la que está en el vagón. Mira, coño. Jano, es que esto no es una cuestión de partidos. Claro. Tú sabes perfectamente que yo no voto. Es una cuestión. No tengo estómago suficiente para dar un voto a gentes a las que considero de un nivel en todos los campos lamentable. Pero esto no es un asunto de votos. Si este crimen y esta serie de crímenes que se inician con la corrupción generalizada del Ministerio de Transportes lo hubiera hecho un partido de la derecha, del centro, de arriba o de abajo, tendríamos que decirlo exactamente igual. No se puede matar a la gente para enriquecer a tus amigos. Pues sí, Gabriel, estaremos pendientes también de esa investigación porque información poca, pero afortunadamente hoy en día pues mucha gente que sí que está consiguiendo sacar información de técnicos y de no, porque han intentado ya varias piruetas, no les están saliendo. Por supuesto. Pero lo contaremos. Me temo que los técnicos van a acabar con esas piruetas. Me temo que en este asunto los técnicos tienen una palabra muy clara que decir. Sí. Pues lo contaremos, Gabriel. Nos vemos semana que viene. Venga, Jano. Un buen fin de semana. Hasta luego. Pues esto que nos cuenta Gabriel Albiac que es el fondo del asunto. Es la realidad. Que luego vienen las consecuencias. Que desgraciadamente antes eran apagones, retrasos, averías. Ahora directamente son vidas. Nos vamos a las noticias del día.
Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues a ratos, por momentos uno se cabrea, por momentos otro se siente abatido con todo lo que está pasando. Tristeza también, o sea, es una mezcla de todo, ¿no? Y escuchando pues a toda esta gente, ¿no? A María Jesús Montero, los gestos, ¿no? En ese vídeo con los Reyes, ¿no? Que dices, ¿se puede alcanzar una cota más alta de miseria moral? Pues bueno, ahí está María Jesús Montero. Luego Yolanda Díaz, ¿no? Defiendo siempre a los trabajadores, pero claro, como en esto sí que me puede costar el puesto de trabajo, como sabe que no se va a ver en una mejor, pues no los pienso defender. Y todo en medio de una tragedia tremenda, 45 ¿no? Al menos ya. Sánchez completamente desaparecido, se ha ido a Davos ahora a hablar de que hay que censurar a la gente que habla mal de mí en redes sociales. Es todo un despropósito, Jano, Es increíble. que ya te digo, vas oscilando entre el cabreo y la tristeza. Nosotros lo dijimos, que es verdad que el final del sanchismo iba a ser una cosa que no íbamos ni a imaginar. Y algunos dirán, bueno, pues ya estamos, digamos, en la cima. No. No, que va. O sea, si es que esto es lo heavy, que todavía no hemos visto lo peor de esta banda. Quedan capítulos Increíble. peores, sí. Ahora, los que han votado a estos tipos tendrían que hacer examen de conciencia, ¿eh? Es imperdonable decir, yo fui cómplice de toda esta basura. Porque estos, sin los votos, no están ahí. No están ahí. Cabría preguntarse si tienen conciencia, ¿eh? Muchos de ellos. Afortunadamente muchos han abandonado el barco, que han tardado, ¿eh? Pero todavía quedan unos cuantos ahí firmes al pie del cañón. Pues sí. Vamos con Estados Unidos porque el mundo sigue, mientras nosotros estamos en lo que estamos, como es lógico y normal, pero ha habido ese foro de Davos y Estados Unidos al final, pues Trump, loco, pero va consiguiendo lo que va persiguiendo, vamos. Poco a poco va logrando sus objetivos. Toda la política mundial pues está girando estos días en torno al foro de Davos que se está celebrando en Suiza, y lo que podemos contar es que Estados Unidos se va a quedar con la soberanía de la base militar que tiene en Groenlandia. Donald Trump y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anunciaron este miércoles un marco para un posible acuerdo que solucione ese conflicto abierto por Estados Unidos sobre Groenlandia. El presidente estadounidense retiró sus amenazas de usar la fuerza para conquistar este territorio semiautónomo de Dinamarca. También la imposición de aranceles adicionales para los 8 países europeos que enviaron un pequeño contingente de tropas. Trump no ha desvelado los puntos de este preacuerdo marco, limitándose a decir que la cuestión de la propiedad del territorio es un poco compleja. Aún así, por la información que va llegando a esta hora, Washington se podría quedar con la soberanía de pequeñas porciones de suelo de la isla. Hablamos, recordemos, de la isla más grande del mundo, y lo haría Estados Unidos para instalar bases militares. Para ello, ambas partes, tanto Estados Unidos como Dinamarca, renegociarán el acuerdo de defensa del año 1951 sobre Groenlandia. Es que muchos se ponen chulitos. Y si te quieres poner chulo, para empezar tienes que poder. Claro, porque desde las redes sociales es muy fácil. Claro, no, esto es fatal. Sí, lo que tú quieras. Ahora vamos a la vida real. Muy bien, vamos a salir de tu submundo digital, vamos a la vida real. El caso de España. Si España no estuviese en la OTAN, tendríamos que nosotros ir a una guerra contra Marruecos. Que duraríamos entre cero y nada. No, es que esta es la vida real, claro. Eso es imposible. Hombre, imposible porque precisamente estás dentro de la OTAN. ¿Quién paga la OTAN? Estados Unidos. Claro, es que había muchas críticas a Rutte que decían, no dice nada, pero ¿cómo va a decir? ¿Qué va a decir? Claro, sería hipócrita por su parte en este caso. Es muy mal, ¿eh? Trump, esto fatal. Ahora sigue pagando nuestra defensa, sigue pagándonoslo todo. Claro. Después, hombre, y es el único que está haciendo algo con, digamos, la hegemonía china. Pues aquí en Europa es con lo bien que estamos este geriátrico, todos arruinándonos, cada vez más pobres, la generación que va a vivir peor que sus padres. Y si tenemos bastaos, pues imagínate lo que les espera. Eso ya ni me lo quiero imaginar. Pues dice, ¿y que lo bien que estábamos? Pues no, bien es, bueno, von der Leyen sí, está bien, claro, pero los ciudadanos no. Mientras tanto, pues aquí nuestro gran avance como Unión Europea es haberle puesto el taponcito unido a la botella. Que se dice de coña, pero en realidad representa muy bien lo que es, en lo que se ha convertido la Unión Europea. Que sí, luego nos quejamos de lo del aumento del gasto en defensa, pero es que al final a nadie le gusta que Estados Unidos tenga prácticamente toda esa cuota de defensa, ¿no? Digamos, superior a Europa, pero es que si no, ¿quién pone el dinero? Sí. Y los soldados. Y ojalá fuera más fuerte Europa, pero es que ni hay Europa, ni la Unión Europea es una farsa porque cada uno defiende sus intereses y al final estamos a merced de que Marruecos puede invadir España y en un momento determinado nosotros decir, bueno, tal. Es que, bueno, Sánchez se iría con el ejército marroquí. Habría que ver quién apoya a Marruecos, ¿eh? El ejército marroquí rufián toda esta gentuza. Seguro, pero claro, que dices, no es ninguna locura. Y además ellos tienen la aspiración
que esto es así, lo han dicho muchas veces, de expandirse y recuperar Ceuta y Melilla y parte de sí. Andalucía. Tuve la visita aquella de Zapatero, un mapa que salía Canarias, Marroquí, Correcto, Ceuta y Melilla y parte de Andalucía. Porque ellos lo reconocen como tal. ¿Por qué no ocurre eso? Porque bueno, es que si nos metemos con España nos metemos con todos. Pero esto es así. Vamos, que además justo Trump también ha vuelto a criticar a España. Ha habido toque de atención. Con el tema del gasto en defensa. Sí, somos el hazmerreír de Europa porque mientras el resto de países contribuyen a ese aumento del gasto en defensa, pues España parece ser que no apoya esto. Y Donald Trump pues, ha vuelto a criticarlo. Lo ha hecho durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz en Davos, donde se está celebrando, como estamos contando, el Foro Mundial que recibe el mismo nombre. Se trata de un organismo, de la paz, que estaba concebido para supervisar la paz en Gaza, pero que el mandatario republicano pretende ampliar a otros conflictos. El presidente Trump volvió a criticar al gobierno de Pedro Sánchez por no aumentar el gasto en defensa que ha solicitado a todos los aliados de la OTAN. También ha señalado que Estados Unidos no ha obtenido nada de la OTAN, que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética en el pasado y ahora de Rusia. Mientras, eso sí, celebraba el acuerdo casi unánime en incrementar el presupuesto de la Alianza Atlántica al 5% con esa excepción tan vergonzosa de España. En estos términos se dirigía Donald Trump a nuestro país. Le escuchamos. I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to 5% of GDP. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why. We're going to have to talk to Spain. A nivel mundial, tú pones España en la prensa internacional y es que damos mucha vergüenza. Con lo que hemos sido, y esa imagen tan bochornosa que estamos dando por culpa de nuestros gobernantes, pues en fin, te da una idea también de la dimensión de la sinrazón de todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Sí que es verdad que a nivel internacional uno presta tanta atención porque es evidente pues que en fin, pues no está pendiente del asunto, pero es que es dramático. O sea, si llega Feijóo con Vox a gobernar, ojalá tuviesen delante una crisis financiera global, que es lo que tuvo Rajoy. Ojalá tuviera eso. No, o sea, va a ser una cosa impresionante. O sea, esto es mucho peor que el zapaterismo. Es una cosa impresionante. Todo, arrasado, todo. La herencia todo. Va a ser brutal, porque el ciclo económico, pues bueno, puedes tardar más o menos en recuperarlo, aunque pueda hablarse por décadas, pero el moral... Sí. Y el institucional. Bueno, por supuesto. O sea, es que es... ¡Qué barbaridad! Hablando de eso, el CIS... El CIS, que dice, bueno, pues la damos porque lo han publicado, el pronóstico, pero la noticia es que si da la victoria holgada al PP, ¿cómo será la cosa en Aragón? Efectivamente, uno se puede hacer una idea con... Por eso la noticia es esa. Con ese posible resultado, porque el CIS pronostica una victoria holgada del Partido Popular. Es la primera encuesta publicada por el CIS sobre las elecciones autonómicas en esa región. Señala que el PP es el partido con mayor estimación de voto, lograría un 35,3% de los votos, mismo resultado similar que en 2023, por lo que necesitaría sí o sí a Vox para gobernar. En el mejor de los escenarios posibles para Azcón únicamente podría alcanzar los 29 escaños, que es uno más de los que tiene ahora mismo. La expectativa sobre la formación de los de Santiago Abascal se eleva hasta casi 4 puntos por encima de lo obtenido en los pasados comicios. Se movería entre los 10 y 13 diputados. Esto les llevaría pues a tener opciones de duplicar su representación en las Cortes y situarse como única llave útil para el desbloqueo de la legislatura. Y el PSOE de Pilar Alegría, como mucho, pues mantendría a sus 23 representantes o, por el contrario, podría perder hasta un total de 6 con 17, marcando el peor resultado de la historia del Partido Socialista en esa región. Y esto lo dice el CIS. O sea, que imagínate lo que puede salir de esas elecciones. Pues en un mes lo contaremos, ¿no? Pues justo en un mes. 8 de febrero. Igual, pues entonces menos. Es que no lo sé. Tengo la fecha exacta, igual me... Bueno, vamos a decir en unas semanas si no nos equivocamos. Eso. En breve. En breve. Contaremos. En febrero seguro. Sí, en febrero seguro. No recuerdo si eran medidas, no me acuerdo. Sí. Pero vamos, que contaremos ese... Si el CIS ya va por esa línea, imagínate. El descalabro, sí. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento.
de vuelta por aquí. Año nuevo y Sí. vida nueva y felicidad nueva y todo. Pues felicidad poca. Bueno, nos felicidad trabajando. poca en España, por desgracia, sí. Sí, Sí. pues es verdad Pero que... siempre hay que bueno, esto he escrito de ello y todo. O sea, tenemos que, precisamente para resistir las cosas malas que pasan en el país, si nos deprimimos demasiado a nivel personal por lo que está pasando, nos volvemos ineficaces. O sea, que una buena manera de intentar batallar nuestras distintas batallas es al menos intentar mantener en lo posible que tu vida personal siga siendo una vida lo más ordenada posible y con el mayor sentido posible, y eso normalmente dice Aristóteles que lleva a cierta felicidad. Yo confieso que el sentimiento es entre una mezcla de ira absoluta, pero también de tristeza, Miguel Rovira. Pero ha sido tan, perdona, ha sido tan claro, se veía tan venir todo, que todavía no estábamos acostumbrados. Ya, pero O sea, yo tengo más te esperanzas que sorpresas. Ahora hablamos de eso. Vale. Miguel Rovira. ¿Qué tal? Yo soy de los que cree que la alegría es revolucionaria, así que hay que reivindicarla en cualquier escena, por muy trágica que sea. Porque lo contrario es desanimarse. Claro, lo contrario es el fatalismo. Sí, yo confieso que a veces es La alegría como valor político. Eso es. No es vital. Sí. Mario Noya, No yo más. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo no estoy, confieso. Pues lo que decíamos es que con Juanín lo hablábamos antes. Decíamos, es que es una mezcla. Sí, estupor, Sí, indignación, rabia. enfado, a veces tristeza. Sí. desaliento. Sí, claro. Pero no puedes quedarte ahí porque entonces caes, entonces pierdes. Porque muchas veces, lo hemos dicho alguna vez, lo hemos denunciado, hay una gran estrategia de las élites políticas que es traga, Eso. resígnate, Eso. no tiene remedio, ya no tiene vuelta atrás. Incluso lo que consideran que está mal. Es verdad, nos hemos equivocado, pero ¿y ahora qué hacemos? Un montón de cosas, en inmigración, medio ambiente, te transforman toda una ciudad para que solo puedas ir en patinete. Te dicen, oye, es que ya hemos hecho la obra. Pues la deshaces. Me cago. Igual La que- deshaces. Porque no voy a tragar con lo de los hechos consumados. Porque no se puede. No se puede. Es lo de Gramsci, esto, ¿no? Del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, pesimismo, quizá inteligencia y pesimismo. Inteligencia es inteligencia. O sea, captar las cosas y darte cuenta de que están mal, bien, pero luego aportar desde la voluntad, desde las ganas de hacer cosas, algo de optimismo. ¿Sabéis quién lo pilló muy bien eso? Donald Trump. ¿Qué hace? Obtener el voto de los indignados, Ujú. pero no está todo el día ahí con la cabeza abajo, ni siquiera cebando solo resentimientos. Claro, No es Irene claro, Montero. Claro. Y entonces se metía a los bailecitos, porque venía a decirte que no, que yo vengo a otra cosa, que yo vengo a construir, que yo vengo a aportar. No voy a hacer solo jugar a la contra y no voy a hacer solo pataleo. Y es que, por desgracia, la derecha, o sí, sobre todo la derecha más revolucionaria, como decía Miguel, hay mucho perdedor. Hay mucha gente que se ha acostumbrado ya a un pensamiento de pesimista, de esto no tiene solución, no pasa nada. Entonces, vale, siempre tendrá que haber un grupo de esos, pero a mí me gustaría que no se contagiara y que no acabáramos todos No. ahí, porque es totalmente destructivo. Es gente que ya, incluso las oportunidades objetivas que sí que hay, no las quiere ver, porque si las ve, ya está tan encarañado, ¿no? Es como tu muñequito. Pues tu muñequito aquí es un pesimismo tristón que te acompaña. Estás tan encariñado de él que no lo quieres perder. Entonces, a mí eso me da un cierto miedo. Sinceramente, en un momento en el que, aunque es verdad que las cosas van mal, por otro lado hay signos de esperanza. Uno de ellos, obviamente, es que llevamos ya un año, o va a cumplirse un año, en el gobierno de la gran potencia mundial con alguien que quiere romper con las cosas que están pasando. Y en Argentina también están pasando cosas, y bueno, nunca vamos a ver si resiste, pero, o sea, en Italia, o sea, y en la propia España, o sea, ahí se ve que, si miramos para atrás, vemos que hay eso, no en la realidad, no en el gobierno, no en el estado de las vías de tren, que obviamente pues cada vez están mejor, no en lo material, pero en lo ideal, en el pensamiento, en las corrientes, hay signos de esperanza. Miguel. Completamente de acuerdo. No hay que caer en el fatalismo, y además yo entiendo que hay cierta parte de la sociedad, especialmente aquella que se opone a Pedro Sánchez, con el que ya llevamos prácticamente 8 años, que caiga pues en el pesimismo y en el creer que esto es para siempre. No es para siempre, y hay buenos motivos, como dice Miguel Ángel, para pensar lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que la alegría es revolucionaria. No hay que quedar contagiado de eso. En el programa este que hicisteis el otro día con Alvarito y demás sobre la derecha sociológica, hablabais de que hemos sido tan abusados psicológicamente, en el sentido de que les hemos visto hacer tantos desmanes y salir tan impunes de tantas cosas, que este lado de la grieta, ¿no?, por llamarlo de alguna forma generalista, pues se ha contentado un poco con todo y con lo que había. No hay nada escrito, no tenemos por qué contentarnos con lo que hay, ni abrazar cualquier ¿no?, atisbo de esperanza.
tenemos que mantener una actitud buena, saber que este tipo no es para siempre y que algún día pagarán todo esto que están haciendo. Y no solo, ¿sabéis? Hay un tipo de persona que es especialmente detestable, que es el del te lo dije, pero no porque fuera Cassandra, sino porque está como regodeado y no se mueve ahí. Bueno, sí, me lo dijiste, ¿y ahora qué hacemos? No te pares. No, espera un momento. Un poquito más de bomba atómica. No, un poquito más de bomba atómica no. Vamos a salir del hoyo, porque entonces no podemos ir a ningún lado. Y además necesitamos salir de ahí, porque los malos, una de las bazas es eso, que digan, mira, estos solo saben quejarse. No, sabemos quejarnos y proponer y construir y quitarte en medio. Fíjate en los malos, de hecho, a cualquiera de los malos, les dices hace 20 años que si te niegas a que a tu niño pequeño se le empiece a hormonar con hormonas de un sexo distinto al que tiene, que te puedes tener un montón de problemas si te niegas, no si lo haces. O sea, hace 20 años si lo hacías. Obviamente era donde te iban por envenenamiento o algo así. Si te niegas y no se lo hubieran creído y 20 años después lo han conseguido. O sea, que es más, muchos de ellos no hubieran estado de acuerdo, ahora ya sí que lo están, porque es lo que se ha puesto. O sea, que los cambios que ha habido velocísimos en una dirección, pues también pueden serlo en la dirección contraria y también con una cierta velocidad. Vamos a hablar sobre los maquinistas, que también, es verdad, llevan alertando muchísimo tiempo de esto. Pero es que esto también es lógico. O sea, no, ahora estamos conociendo lo veíamos todos, ¿no? Lo notábamos todos. Sí, los traqueteos, no hacía falta ser maquinista. Pero ahora los maquinistas ya, pues, en fin, están en pie de guerra, afortunadamente, pero ya por la seguridad de ellos mismos y de todos los otros, que esta peña está jugando con la ruleta rusa con nosotros. Sí, empezamos por los cercanías de Cataluña, porque la Generalitat de Cataluña y los maquinistas han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio de cercanías en plena crisis de movilidad y tras 2 días de caos, tan solo 6 de 140 maquinistas habían ido hoy a trabajar. Un acercamiento que llega 36 horas después del accidente mortal en Gélida y del enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo Regional y los maquinistas por el Estado y la seguridad de la red ferroviaria catalana. El acuerdo pasa por 3 puntos, un informe detallado de la red que tiene 463 kilómetros, la exploración conjunta por Adif y Renfe de la viabilidad y la determinación de anomalías en categorías leve o grave. Además, a nivel nacional, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha cumplido con su palabra y ha convocado finalmente, horas después de su primer anuncio, la huelga en el sector. Tendrá lugar en los días 9, 10 y 11 de febrero con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras estos accidentes. Mirad, yo tengo fijado ahora mismo en mi Twitter, en mi cuenta de X, un tweet donde ponía, es que esta era la tragedia más previsible, porque lo estábamos viendo todos, es decir, no un experto en un canal oscuro, no, todo el mundo estaba viendo gente en pleno verano encerrada en un vagón a 50 grados, un tren que se queda en un túnel durante horas, otro que descarriló, estábamos viendo, o sea, el milagro era que no hubiera producido aún víctimas, pero esto es como ser motorista, con puente y compañía. Lo que hay que preguntarse es cuándo te caes o cuándo va a pasar esto. No si te vas a caer o si va a pasar, porque tenía que pasar. Y los sindicatos del ferrocarril están parando y tendrían que haber parado antes. ¿Por qué? Porque se sabía, porque ya había habido quejas. De hecho, también ha habido vídeos donde se ve a algún maquinista diciendo por culpa de esta gente que no cumple... Chicos, otras veces, por demandas también, perfectamente legítimas, que son salariales o de calidad de la vida laboral, habéis parado. Bueno, pues parad. No me pongáis, porque peor aún, no me pongáis vídeos donde me decís que paséis miedo, coño, si pasáis miedo y estáis jugándoos la vida y jugando con la vida de 300 personas, parad. Esto es muy fácil y además... ¿En qué mejor momento que parar que en el gobierno de los sensibles? Que es que venían a esto. Yolanda. Mira, ¿tenemos abogados aquí? No, que tengan ganas de decirle cosas. Es que no sé si os acordáis cuando decía, ojo, vamos a hacer en cada empresa un contador de horas extras y como se pasen 3 segundos vamos a mandar inspectores. ¿Que dónde estás? ¿Que te están diciendo estos? Que van acojonados a trabajar y que llevan centenares de personas ahí. ¿Que dónde estás? ¿No nos sacas a tu padre ahora? Tu padre que para descanse. Tu padre, aún caliente, te sirvió para dar un speech
en el Congreso. No sé si os acordáis. Hombre, porque era, no. hola, ¿cómo estáis? Bueno, bien, y mi padre decía, ¿tu padre que viene aquí? No, vamos a luchar contra vosotros porque mi padre... Pero si yo no estoy gobernando siquiera. O sea, pero se metió un speech ahí que nadie le había pedido. Que tu padre, ¿qué diría hoy? Que se están muriendo, que hay operarios de un sector tan... sindicalizado y tan querido para el imaginario obrero como los ferroviarios, y tú, ¿dónde estás? Ahora vamos a escucharla porque ha sido peor que el silencio. También hay que decir que yo creo que jamás ningún tirano imaginó que fuera a ser tan sumisa su plebe. Porque lo que han aguantado, bueno, estamos hablando de los ferroviarios, pero podríamos hablar de tantos y tantos y tantos y tantos trabajos, ¿no? O sea, los jueces, el mundo del periodismo también, el mundo del periodismo de los pseudomedios y tal, que estamos siendo perseguidos. O sea, la cantidad de... Yo creo que sinceramente desde el gobierno ellos mismos también se sorprenden. O sea, dicen, vamos a dejar de hacer, porque esto está ahí, la reducción de inversiones en infraestructuras es un dato y está ahí, ¿no? Vamos a dejar de invertir. Oye, pero a lo mejor alguno protestará y tal. Bueno, pues ya veremos cómo lidiamos. Ellos son los primeros sorprendidos cuando luego ven que no se protesta. Y pasa otro año sin inversiones y no se protesta. Y pasa otro y no se protesta. Y entonces, bueno, pues claro, pues todo el campo sereno, ¿no? Entonces, ¿dónde invierto el dinero que estoy recaudando de manera masiva, más que nunca en la historia, pero que tengo que gastar en un montón de estupideces? Bueno, pues en esas estupideces que me dan, que me resultan remunerativas, y en estas otras que la gente aguanta. De hecho, se les ve tan sumisos y tan dispuestos a ser complacientes con todo, que cuando pase una desgracia, que es lo que ha ocurrido ahora, también habrá una gran masa de influencers, periodistas, creadores de opinión y de personas normales que intentarán seguir siendo sumisos y decir, bueno, no pasa nada. Bueno, mejor dicho, estas cosas pasan. Bueno, lo de estas cosas pasan es lo del rey, que es otra aportación ahí un poco inesperada, ¿no? El fervor con el que la Casa Real está defendiendo a este gobierno. O sea, bueno, hay incidentes, claro, es todo excelente, no, todo funciona muy bien, pero ocasionalmente hay incidentes. Vale, pues hubo uno en el AVE, en el Lirio AVE, ha habido otro ahora en Cataluña, ha habido otro en Cartagena. O sea, parece además, claro, que ya hemos llegado en el momento en que esto va a ser, y ya no es accidente, por cierto, ya entonces ya es lo habitual. Ya esto de que son cosas que pasan ocasionalmente, no, son cosas que pasan, que suelen pasar. Entonces, yo de verdad... es verdad que si investigas en la historia no es tan raro. O sea, los tiranos en general han tenido a muchos sumisos, pero es un poco como la pandemia, ¿no? A mí sí me sigue sorprendiendo que en la pandemia la gente fuera tan sumisa o incluso se pusiera a delatar con esa emoción y que hayamos tragado tanto. Sí, también habla Juan con la necesidad de la gente, ¿no? Hablamos de los maquinistas, claro, que es el primero que dice, yo no voy a currar, porque pero, me siento pero seguro. Eso pasó también en la Revolución Francesa. Sí, o sea, claro, el primero que fue a la Bastilla era el que ve el primero. Claro. Y el juego del primero lo conocía muy bien. Sí, pero que no es tan fácil, ¿no? No es fácil, pero ha pasado muchas veces en la historia. El puesto del primero ha sido siempre difícil. Sí, durante toda la historia. Y la gente se ha rebelado. Miguel. Pues mira, ahora si quieres entramos en materia, pero a mí lo que me parece sorprendente ha sido la actitud que han tenido las personas, como decían mis compañeros, hasta hace poco. O sea, recordemos que en verano, cuando los trenes se quedaban tirados, lo que trascendieran los bailes y las payasadas que hacían en el andén. Y esto hay que decirlo. El problema ha sido agravando principalmente porque no ha habido una masa crítica que ha dicho, oye, nos estáis desguazando el país, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es curioso que no haya ningún tipo de dimisión. O sea, con 220 muertos en Valencia y otros 44, creo que van ya, en el accidente del tren, pues la única dimisión a todo pasado ha sido la de Mazón. Es decir, no hay nadie que asuma responsabilidades con decenas y cientos de compatriotas muertos, ¿no? Esto hay que decirlo. Y esto hace, en cierto modo, también que algunos tendamos incluso a comprender que llevó a Santo Tomás a escribir sus teorías sobre el tiranicidio, ¿no? Dicen que no hay que politizar esto. Hombre, pues yo creo que algo que estriba principalmente en una decisión política, que es el mantenimiento de las vías, como todo parece apuntar, es algo bastante politizable, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que el anterior ministro de Transporte está en prisión, que su mano derecha en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías está en prisión, que la exdirectora de Adif está imputada por malversación. Bueno, pues parece que hay bastantes motivos para considerar que todo lo que rodea ese ministerio y, por tanto, la infraestructura que mantiene, pues tiene algún tipo de condicionante político. Es gracioso, ¿no?, que lo digan además personas que dijeron que venían a la política a politizar el dolor. Porque esta es una frase de la izquierda de Sánchez, ¿no?, que es la que ha terminado asumiendo, o que decían que todo lo personal es político, que es algo que ha dicho tradicionalmente la izquierda. En cualquier caso, estamos ante un gobierno que
que se ha movido fundamentalmente por los gestos. Lo decía el otro día Manuel Llamas, destinaron 1.300 millones de euros a subvencionar el bono. A subvencionar el bono y a subvencionar billetes. Y sin embargo destinaron 500 millones de euros al tratamiento de las vías, ¿no? Y el mantenimiento de infraestructuras. Bueno, pues si votas gestos, ¿no? Como dice el libro, pues tienes gestos. María Blanco. Entonces, en cualquier caso, yo, y por supuesto, y con todo el respeto a las víctimas, no dejo de sorprenderme con la actitud que nos ha traído hasta aquí. Porque muchas personas piensan, lo hemos dicho ya, que la tercermundialización es propio de un parpadeo, ¿no? Que te levantas un día y de repente, pues ya vives en otro país, ¿no? El país te lo están arrebatando. Y el país te lo están arrebatando, pues, primero, lo decíamos antes, con el apagón, por ejemplo. ¿Quién sabe qué ocurrió en el apagón? ¿Quién sabe por qué se quedaron parados los trenes en verano? ¿Quién sabe qué protocolos fallaron en la Dana? Pues son una serie de precedentes que tarde o temprano, pues como hemos comprobado, desembocan en una tragedia, ¿no? Pero, entonces, y esto hay que decirlo. Claro. Es que hemos aceptado que se nos exija un grado de certeza cartesiana a la hora de poder saber. O sea, ¿quién sabe que básicamente sabemos lo que pasó en el apagón? ¿Por qué lo sabemos? Porque al día siguiente redujeron la proporción de energía alternativa que metían en el por supuesto. pack. O sea que si ellos actuaron así a posteriori, está claro que... Ahora, tengo aquí la demostración súper precisa que se somete a la prueba cartesiana de dudar de todo y entonces hago la demostración de las pruebas de Dios para saber que no hay un genio maligno que me engaña. Pues probablemente no tengo todo eso. Pero es que no tengo por qué tenerlo. porque no funciona así la vida. Y lo de los trenes, tanto a los fenómenos del verano que estás contando, como pues ya digo, es también evidente qué es lo que pasa. O sea, los traqueteos no tienen nada que ver, pues claro que tienen que ver. Y que hayan reducido al día siguiente, justo del accidente, la velocidad en algunos tramos, no tiene que ver, por lo tanto, porque una vía que antes soportaba una velocidad, ahora ya no lo soporta y por lo tanto está peor y por lo tanto es un problema de infraestructuras. Pues claro, y no tenemos que esperar a la prueba precisa, ni siquiera judicial, que lo judicial va por otro lado. Claro, porque eso es, lo judicial va por otro lado porque puede meter a gente en la cárcel. Yo hablaba de la información oficialista. Que nunca ha habido una respuesta oficial. Evidentemente la gente con dos dedos de frente y ojos en la cara... Es que a mí no me hace falta. O sea, si a mí tampoco, pero que no la hay. Es que tenemos que... Eso pasa en los sistemas totalitarios, en que hasta que no se pronuncia el Soviet Supremo no puedes decir nada. A mí me da igual lo que diga el Estado, lo que diga el oficialista, lo que digan los mega expertos, que son siempre pues los del comité de expertos de toda la pandemia, los elegidos y a veces ni elegidos porque dan igual, porque son una excusa. No, a mí aquí es una cuestión de lógica y nadie, no sé, elegiría a un tipo que es presidente de una comunidad y que ves que deja de invertir en los ascensores y se han quedado 3 tipos seguidos una noche entera y luego un día resulta que el tipo que se queda iba con un infarto y entonces se te muere... Pues a todos... es que no sabemos si es por el mantenimiento o es por otra cosa. Me da igual. Responsable de los ascensores, fuera. Y aparte que tú pagas para que otros ocupen de eso. Efectivamente, no podemos estar todos ahí dedicándonos... Yo no tengo que estar viendo a ver si la red ferroviaria... Para eso me quitan la mitad de lo que gano, cabrón. Para mirar eso, ¿no? Y el último argumento es que cuando se hace y cuando se demuestra al final, después de largos procesos judiciales, da igual porque la gente ya se ha olvidado. Y el ejemplo es también un ejemplo ferroviario, el de Angrois. ¿Quién sabe lo que salió en la sentencia? Se está usando incluso la sentencia de Angrois en contra del PP. Porque bueno, como suena que pasó en el periodo de Rajoy, pues sería el culpable de Rajoy. No. O sea, el que había nombrado al tipo era Magdalena Álvarez, que venía del gobierno de Zapatero, y los que estaban responsables, o sea, todos los que podríamos considerar responsables políticos de que ese tramo no tuviera la limitación de velocidad que tenía, son sociatas. Pero como ya nadie le interesaba cuando salió, porque salió 8 años después, nadie lo recuerda. Y entonces esto es lo que ellos quieren. Desde el principio han empezado. No politicéis, no se hable. ¿Para qué? Para que se quede ahí y en un futuro, cuando salga, bueno, ¿quién era? Como el apagón. Sí, me sonaba que tiene una pinta simiesca. Esas son las cosas del turnismo también. Sí. Y cosa que no hace el PSOE. El PSOE te quita a los conserjes. Ya. A los conserjes. Llega al gobierno del conserje. No jodas, el conserje dicho fuera. Y el PP dice, no, nosotros hemos venido a gestionar. ¡Ay, canelos! En Andalucía, en los cribados. El protocolo de los cribados, etcétera. Esto... pasa mucho. Sobre las tragaderas... El 11M, perdona, Mario. El 11M. El 11M. El 11M con el CNI. Claro. Tienes en el CNI a un tipo... El 11M, con Pablo Iglesias presumiendo de que fue él el que hizo lo del pásalo, etcétera, ¿no? La politización del dolor, etcétera. Sí. Por cierto, el dolor hay que politizarlo si la causa es política. El 11M, el jefe del CNI durante el 11M llega a Zapatero y le da la embajada preferida por todos, el premio Dulce, Vaticano, que es la del Vaticano. O sea que muy desconforme no estaría con su gestión. Claro. En cuanto a las tragaderas del personal, ha sucedido algo
que es, por otro lado, perfectamente explicable en términos humanos, ¿no? Y es, no nos hemos dado cuenta, pero la humanidad ha avanzado mucho en términos de bienestar. Bueno, hay dos humanidades, antes de 1950 y después. Antes era la diferencia, tú vas al campo, un agricultor de un país europeo y vivía como el romano, en términos, perdón, lo que utilizaba para trabajar. En 50 años, eso se vino, o sea, estás en otra civilización, en otro planeta directamente. ¿Qué ha pasado? Nos hemos entrematado por cualquier cosa y ahora ya dices, la violencia no, ¿para qué? Y además que el Estado entre en cualquier sitio, pero que me mine, que es la socialdemocracia, ese es el gran pacto. Chicos, vamos a repartir a todo el mundo, tenemos ya todos un nivel de vida apreciable, pues que te roben un poquito más, no pasa nada, si es para tu vecino. Y eso lo ha aceptado la gente y eso ha quitado legitimidad a toda protesta violenta. Correcto. Siempre que no sea de izquierda. Luego te cuentan, oye, en Italia a San Genaro lo tiraban al río si lo sacaban de procesión para que lloviera y no llovía. Al río vas, por mucho que seas el santo. Chicos, hay que empezar a decir a esta gente que ciertas cosas no pueden hacerlas, porque además se van a su casa. O sea, es que les sale gratis cualquier fechoría que hagan. Hay gente que puede arruinar países por generaciones, que puede devastar futuros y no solo no pasa nada, sino que viven de escándalo y encima te siguen dando lecciones después. Sí. Y de Zapatero, en cuanto te descuidas, lo convierten, mañana lo meten al Panteón de Hombres Ilustres. Bueno, en cuanto te descuides. Eso está claro, porque de hecho el Panteón de Hombres Ilustres le han cambiado el nombre. Le han puesto Panteón de España. Panteón de España. Entonces, y es obviamente el lugar donde están pensando, porque obviamente, ¿qué presidentes del gobierno se han muerto? Adolfo Suárez está en la Catedral de Ávila. Obviamente Zapatero no quiere estar en una catedral. O sea, ya están pensando en el propio lugar de sepelio y va a ser el antiguo Panteón de Hombres Ilustres. Entonces, esta gente, de verdad, empieza... La gente te dice, oye, no puedes salir a la calle Bueno, chicos, pues entonces hay que empezar a tentarse la ropa. No te metas en tantas cosas y no hagas tanto daño, no hagas tantos estragos. Y no le digas a la gente de nuevo... Te aguantas con lo que te pase. Que te hemos quitado el país, te aguantas. Que te hemos quitado medios de subsistencia, te aguantas. No, hay gente que dice, pues no me aguanto. Y hay que tener cuidado, porque están, y esto también es muy de la izquierda, tiran de la cuerda hasta que se rompe y cuando se rompe lloran. Pero también te digo que eso es verdad que ha cambiado, ¿eh? O sea, Sánchez no puede salir por la calle, sí, eso es verdad, ni Zapatero. Acordaros Monedero, que empezó... Claro, que esto es verdad que había pasado los clásicos, digamos, comunistas chics, que eran los ricos es lo peor, y luego iban al barrio de Salamanca a los mejores restaurantes. Sí. Y no, y lo echaron a patadas cuando se fue a comer gambas y tal. O sea, que eso ha cambiado. En Numa, en Fortuny, en Cádiz. Sí. O sea, que eso, sí, todo lo que tú quieras, pero de esto que contaba Foxa... lo de Chicote. Sí, pues eso ya no. Juan, vamos con las limitaciones de velocidad, porque claro, hablamos antes de lógica, yo no sé nada. Yo no tengo ni idea del asunto, pero si usted me está diciendo que está todo fenomenal, ¿por qué limita la velocidad en tramos que hasta hace una semana no estaban limitadas? Además, cada día hay una limitación nueva. Se pierde la cuenta. En este caso, pues Adif ha limitado temporalmente la velocidad máxima a 220 km por hora en 28 kilómetros de la línea Orense-Santiago. No es una línea cualquiera, es la misma línea que registró el accidente del Albia en Angrois hace 13 años. Lo hace tras los avisos de maquinistas por el estado de la vía. Pasa de 300 a 220 kilómetros por hora. Se suma a los ya aplicados temporalmente las líneas que cubren los trayectos Valencia-Madrid y Madrid-Barcelona, reduciéndose varios tramos de 300 km por hora a 160. También de Córdoba a Málaga los maquinistas recomiendan no superar los 250 km por hora. Es que es impresionante, ¿eh? Miguel Ángel, Miguel... Tendremos esto de la alta velocidad, no tendremos que irlo revisando. Dos cosillas sobre lo que decía Mario. Una, decías que se ha deslegitimado toda protesta violenta porque efectivamente como el Estado nos lo da todo y lo hemos elegido entre todos, ¿cómo te vas a levantar contra papá y mamá? ¿No? Yo es que por eso diría más allá. No solamente se ha deslegitimado muchas veces la protesta violenta, se ha deslegitimado la protesta. A secas, claro, porque también la protesta es contra papá y mamá y entonces no te pongas demasiado duro contra papá y mamá y además son los que han sido elegidos democráticamente. Por lo tanto, cuando tú protestas vas contra el pueblo. No, yo voy contra Pedro Sánchez. No, pero ese es el pueblo. Y por lo tanto eres antidemocrático. Ir contra el pueblo es la definición de antidemocrático. Con lo cual hemos llegado a un mundo en el cual protestar, libertad de expresión, es antidemocrático. O sea, de locos. Y luego otra cosa que añadir a lo del Panteón de Hombres Ilustres, que es que, porque realmente es que me parece un asunto que demuestra también cómo esta gente está pensando ya a muy largo plazo y a su trascendencia histórica. Siempre están pensando en lo histórico. Por otra parte, me recordaba la historia? Que del otro lado, o sea, cuando decidieron cambiar este nombre de Panteón de Hombres Ilustres
que es verdad que están hombres ilustres del 19, es un sitio muy peculiar, ¿no? Y entonces han querido remozarlo ya para darle una actualidad y lo convierten en Panteón de España. Hubo una llamada del ministro de Presidencia, de Bolaños, al arzobispo de Madrid, que en aquel momento era Osoro, y le pidió que si se podía desbendecir ese sitio, porque ese panteón, como hay gente enterrada, panteón de hombres ilustres, en su día, por el arzobispo que fuera, fue bendecido. Y ellos ya están pensando, fijaos de nuevo cómo dan importancia, o sea, dan importancia a la trascendencia, aunque para ir en contra de la trascendencia, porque si de verdad todo esto te da igual, bueno, pues hubo un cura ahí que llegó, echó un poco de agua y dijo unas palabras, me da igual, yo voy a encerrarme ahí a Zapatero. Tiene una frase que dice que el ateo no perdió a Dios su inexistencia. Eso. Entonces, esto es de alguna manera, el hecho de que eso fuera bendecido no les cuadra con su proyecto, que cada uno imagine por qué o piense por qué, porque ya digo, pero está claro que no. Y entonces le pidieron que desbendijera. He de aclarar que esto es imposible. O sea, no existe un ritual de desbendecir. ¿Te imaginas? Claro, es que no. Obispo diciendo, llega un obispo. Es que sois maldecidos, pero está prohibido maldecir. No ideas, que yo veo eso te iba a decir. Diciendo, no hablemos de Cobo. Sí. Miguel. Sí, a ver, vamos a ver. Esto, joder, es que estoy muy de frases hoy, pero es que no creo que haya Chesterton que decía que el problema de toda discusión moderna es que precisamente el núcleo del problema es lo que no se debate. Ahora se está hablando de reducir la velocidad de las vías. Cuando ha quedado demostrado, o al menos todo apunta, tampoco quiero tirármelas de nada que no sé, porque no soy un tipo tan inteligente como Óscar Puentes, pero en las ruedas de los trenes que han precedido al que ha descarrilado, había marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos. Es decir, la soldadura, es decir, la marca que ha ido dejando y por la que tren tras tren han ido pasando las ruedas, ha ido haciendo mella en las ruedas. Y esto es algo que han visto. Entonces, en lugar de hacer un ejercicio de humildad, incluso de justicia, con los 44 muertos que van ya, que son 4 equipos de fútbol, que no es ninguna broma, 45. 45 ya, ¿no? Pues lo que prefieren es buscar una solución etérea. Es decir, bueno, bajamos en general, ¿no? La velocidad, porque estos dan a entender de alguna manera que ha sido culpa de la velocidad. Cuando todo apunta a que efectivamente es el tramo, la soldadura concreta, de la que ya hay antecedentes en otros trenes, ¿no? Entonces, lo que se busca no es tanto atajar el problema, sino disuadir la responsabilidad. Por eso aluden a la velocidad y se van a cambiar la velocidad en no sé qué tramos. No, vayamos al núcleo del problema. ¿Qué ha pasado en esa vía? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dejan mella? ¿Por qué troquelan, por decirlo de alguna forma, ¿no? en ese lugar a las ruedas de los otros trenes? Misterioso, lo sabremos dentro de años. Claro, hasta que no tenga una respuesta oficial no lo sabré. Es infinitamente grave. ¿Por qué? Porque las sociedades funcionan con la confianza. Y las sociedades tan complejas como la nuestra, la confianza además ya se da por hecha. Es decir, tú vas a un cajero y das por hecho que de ahí el dinero que sale es auténtico y que, o sea, esto, hasta que no vas a un país donde no va esto así, es decir, yo he ido a un país que no es del tercer mundo. Yo estaba en Argentina hace no mucho tiempo y bajaba, fui con una señora, la esposa de un escritor conocido de allí, que me estaba enseñando la ciudad. Esto creo que fue en 2008. Y paramos a echar gasolina y la tipa se bajaba a comprobar que le echaban gasolina. Y dice, no podéis ser un país en la vida, porque no fiáis de vosotros. Claro. ¿Qué sucede? En las sociedades tan tecnificadas, tú necesitas dar por hecho que el tren puede ir a 300 por hora porque lo han probado. Como tú empieces a desconfiar de esto, ¿qué es lo que sucede con este tipo de medidas y contramedidas que dan? Apaga y vámonos. Porque una cosa es generar escepticismo saludable en un montón de ámbitos donde se está viendo que no sé, las vacunas en la pandemia. Oiga, un momento, que a mí me han dicho que las vacunas tienen que pasar 6 años porque es un proceso súper complejo, tienes que ver los efectos secundarios, te han dado una explicación súper lógica. Y dices, ¿cuánto ha pasado? ¿10 meses? Joder, eso no. Entonces tú te basas en la propia ciencia para ser escéptico. Pero como empieces a dudar de los ingenieros, no, apaga y vámonos porque no podemos salir bien. Esas sociedades tienen que ir muy mal porque sí que necesitas estar seguro de que las élites saben lo que están haciendo. Estamos hablando de técnicos, no de filólogos. No, de técnicos. Y si no funciona la técnica, apaga y vámonos. En cuanto a lo de las protestas, etcétera, necesitamos cambiar cierto chip. Esto pasa mucho, por ejemplo, que hay que aprender aquí, por ejemplo, de Israel. En Israel se montan unos pollos, discuten todo el día y están luego muy unidos. Pero hay gente que vocifera, discute todo el rato, luego se aman. ¿Qué pasa aquí? Tú ves a alguien hacer algo incívico.
y le dices, oye, tío, ¿qué te dice tu propio entorno? Para, hombre, desde aquí estamos todos tranquilos. Bueno, pues entonces, jodeos. Si estáis viendo que algo se está haciendo mal y no lo paráis, jodeos. El problema es que nos jodemos todos al final porque la sociedad se va convirtiendo en las junglas que no nos gustan. Luego vienen los que no se saltan esto, se saltan todo esto y pierdes. Luego ves bandas de tipos que devastan centros urbanos, te callas. ¿Por qué? Porque tú has decidido ceder. ¿Qué sucede por otro lado? Esa misma gente, hay alguien que está haciendo el macarrazo en el tren, va escupiendo a alguien, metiéndose con... Tú, gordo, a ver, la fea. Y todos ahí. Entonces uno se levanta y le gana. Y cuando le gana, le aplauden. Claro. Está mal. La tensión de la Está observancia. mal. Sí. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que esos locos no existen en las sociedades donde todo el mundo salta. Mira tú por dónde no hay locos que agreden. En esos sitios, no sé por qué a los locos les da por respetar a los demás. Porque saben, en Israel, vete a hacer eso. Saben, todo el mundo está dispuesto a, si tú defiendes los valores cívicos, a la sociedad le va mucho mejor y es mucho más difícil que salgan canallas que te mangonen. Por ejemplo, esto lo decía muy bien Sabater, decía, nos llaman héroes en el País Vasco. Pues yo preferiría que no me lo llamaran, porque claro, ¿sabes cuándo dices el héroe? Oye, que si hay problemas, a ese. Dadle a ese, que es el que se está exponiendo. Es el precio. Si todo el mundo. Todo el mundo. Claro, si se expusiera todo el mundo, no lo podrías hacer. Pequeña cita culta, muy al hilo de lo que estás diciendo. Es tan importante la confianza en una sociedad, la confianza que tengamos unos y otros, y la confianza en los que mandan, en los que tienen responsabilidad, que tenemos a un respetable historiador filósofo árabe, Ibn Khaldun, que precisamente cifraba ahí el origen de la caída o de la emergencia de los imperios y de las civilizaciones. O sea, es esa la clave. La confianza. De la confianza. La sociedad que pierde... el término que utilizaba es algo así como a sabeya, ¿no? La sociedad que pierde esta sabeya, para abajo. La sociedad que la va ganando, para arriba. Es clarísimo eso. Sí, eso además es que se ve perfectamente cuando tú dices viajes a ciertos países que lo que tú asumes como algo súper normal, que no es para nada Imagínate, normal. porque además puede degenerar. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, de Marcos Aguinis, sobre todo también, de nuevo, mira, me fijo en Argentina. Imagínate, en Argentina hay un prototipo, ¿no? Que es el vivo, y la viveza criolla le llaman. Y esos que festejan, bueno, la mano de Maradona. Es que les hace gracia que trampes. Bueno, muy bien, sois muy graciosos. Así vais. Así el peso si vale el tanto. referente es ese, así vais. El PSOE es eso, por cierto. El PSOE es eso. El PSOE es, me chuleo, que soy Óscar Puente. A Óscar Puente lo sacan de Valladolid porque en Valladolid dicen, pero ¿cómo vamos a seguir teniendo a esto de alcalde? Y va Pedro Sánchez y dice, ¿cómo de alcalde? De ministro lo pongo. Y la Asociación de Periodistas Parlamentarios le ha dado... ¿Dónde está mi cámara? Esa. Dos premios, no uno, dos. Azote de la oposición y diputado revelación. Pues tomad. Además, ¿qué es eso de azote de la oposición? El azote tiene que ser hacia el gobierno. Imagínate. No una cosa llamada azote de la oposición. Vas tú, Miguel, pero vamos a repasar ese vídeo que se ha hecho tan viral de María Jesús Montero, después de visitar a personas que estaban moribundas y otros que habían perdido a sus familias, preocupada de salir en el corte con los Reyes. Vamos a ver los vergonzosos empujones de la candidata del PSOE para las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, para aparecer junto a los Reyes en Adamuz. Una secuencia que ha dado mucho de qué hablar, de cómo se fue colocando poco a poco para la foto. La vicepresidenta y ministra de Hacienda no paró hasta colocarse a la altura de Felipe VI para que se le viera en primer plano. Ferroviario. Hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el gestito es impresionante. Ahí, eso es el trabajo, lo que queda por hacer. Y lo que Falta empujar a la reina, ¿eh? Sí. Miguel. Bueno, era su objetivo, estar detrás de la reina. Sí. En fin, bueno, lo que hablamos, simplemente apuntar de lo de antes, hombre, la diferencia entre el héroe y el cobarde es esa, ¿no? Por eso Ignacio Echeverría pasa a la historia y el cardenal Cobo irá al vertedero de la historia, probablemente, ¿no?
Eso en primer lugar. Luego, hablando de María Hablando Jesús. de todo un poco. Hablando de todo un poco, ¿no? O sea, María Jesús Montero. Bueno, pues una tipa ridícula. Quizá tiene mucho que ufanarse y por eso quiere ponerse en primera fila, pues para demostrar que en el año en el que se bate el récord de recaudación de impuestos, se bate el récord también de incidencias y de tragedias, ¿no? Quizá tiene mucho que demostrar o de lo que sentirse orgullosa. En fin, es un país ridículo. Un país ridículo en el que se ha convertido el gesto, la política se ha convertido en el gesto. Entonces, es un poco a lo que aspira ella, por eso figura, ¿no? Y por eso se presta a esas bueno, homologaciones a las que también se presta el rey, hay que decirlo, ¿no? Por otro lado, el papel de Juanma Moreno, yo creo que no han aprendido absolutamente nada. Bueno, quizá porque es de la misma escuela del Partido Socialista, ¿no? Pero decían que bueno, que había que estar ahí, que gracias al gobierno por el apoyo, en fin, el mismo modus operandi que con Mazón, con la diferencia que ahí está Mazón y que a este le acabarán montando algo similar, de hecho ya le han pedido la presencia en una comisión, ¿no? En fin, ridículo esperpéntico y como decían estos días en las redes, pues la diferencia entre el Estado y la nación, pues el Estado es eso y la nación pues es el chaval de 16 años que está sacando cuerpos con el amigo con el que ha ido a pescar. Punto. Miguel Ángel. Lo cual nos lleva precisamente a algo interesante, lo falso que es este debate entre individualismo y colectivismo, ¿no? Porque aquí, normalmente cuando pensamos en lo malo del colectivo, pensamos en el Estado, pero hay colectivos, que aquí se ve claramente, o sea, este chaval siente un vínculo con todos los que están pasando aquí, nosotros mismos estamos sintiendo un vínculo con personas que han fallecido, pero que son personas de nuestro país, ¿no? Y eso es pues un colectivo también, o sea, el debate es individualismo, colectivismo, es muy tonto, también nos podemos meter con qué tipo de individuo, pero bueno, metiéndonos con el lado del colectivo, pues hay colectivos que son estos estatales, que ha ido absorbiendo cada vez más parte de la economía hasta estar ya en el 50%, que nos quita cada vez más parte de nuestro trabajo, hasta estar también ya más allá del 50%, que nos trata aparentemente bien, pero que luego en realidad es estas madres sin misericordias, tipo en casos extremos Medea y bueno, como son las diosas también de la mitología, que normalmente te lo dan todo, pero también te pueden destruir del todo. Ese estado, por supuesto que es muy criticable, pero eso no es el único colectivo ante el que estamos y no hay que pasar a posiciones individualistas absolutamente reacias hacia cualquier tipo de conexión, pues existe, es el colectivo, la familia, no sé, la nación, la familia, hay otros muchos colectivos, la amistad, etcétera, etcétera, que no solamente no son negativos, sino que van a ser la única vía que tenemos para librarnos de las desfachateces de estos otros. ¿Sabéis por otro lado qué está pasando? Como hoy en día se han derivado todas las barreras entre lo público y lo privado en términos de imagen y bueno, y en términos incluso de discurso. Con lo bonito que es tener distintos ambientes, que diría el otro, ¿no? No le puedes contar el mismo chiste a tus colegotas a las 3 de la mañana que a tu esposa o a tu madre. La gente ahora lo hace y lo publica. Tío, un momento, el público, privado, juégate con esto que si no hay ciertas sofisticaciones sociales que si las perdemos volvemos a Atapuerca o algo peor. En la cuestión de las visitas de los políticos a estos sitios ha salido un familiar de una víctima, ¿no? Diciendo, ¿para qué vienen si luego no vamos a volver a saber de ellos? Más razón que un santo. Entonces, a mí se me ocurre, puede visitar el rey Paiporta en un momento de desolación nacional y donde esa gente ha vivido el absoluto desamparo. Pero el político ya no sé, ya me sobra más, porque si es verdad, es que además no vas a poder, yo no entiendo, no vas a, oiga usted, lo siento mucho lo que le ha pasado, no le vas a llamar todos los días, ¿qué tal está usted? No lo vas a poder hacer, no lo hagas, y no es tu objetivo, no es tu misión. Y luego, que tampoco pasa nada porque hagas eso en privado. Pide una cita privada con ellos, ponte en comunicación. Esto antes pasaba, decían, oye, pues el rey ha llamado a las víctimas de no sé dónde. ¿Por qué tienes que estar todo el día en esa exposición? Eso es, no tienes por qué. Y sobre todo, pero ya digo, el jefe del Estado en esto sí que podría hacerlo. ¿Qué hace ahí un ministro? No lo hagas. Organiza todo para que a esa gente la asistencia que demanda no le vaya a faltar. Pero a mí me parece bien por el la cuestión simbólica. Por el concepto dar la cara. Sí. O sea, un ministro, y de hecho pasó en Paiporta con el presidente del gobierno. Bien, eso es, que te lleves, habían pasado ya unos días y la gente, entonces, sí, atreverse a dar la cara. A dar la cara, sí. Dando, por supuesto, que en ciertas situaciones especialmente complejas, esta pasividad general que hablábamos, esta sumisión, pueda romperse, que también lo habéis comentado, que ya se está rompiendo, ocasionalmente, que esta sea una, a mí en ese sentido sí que me parece bien.
Miguel. No. O sea, que se atrevan a ir, que se atrevan. Que se atrevan luego, lo que dices, estoy de acuerdo con lo que dices, que se atrevan luego a hablar de tú a tú. Porque además. Pero es que no se atrevan. O sea, por ejemplo, sí, por que se eso atrevan ahí al sí tú que a tú, voy a pero también que se atrevan al Voy a público. importar, es decir, mira, y además lo he comentado alguna vez. Paiporta. Van los Reyes, y en los Reyes hay en un par de vídeos donde se les ve al rey aleccionando o intentando aleccionar a gente de ahí. Oiga, cuidado con las fake news. Y la reina también yendo por ahí. Y entonces, gente hasta arriba de barro les dice, ¿qué me está usted contando? Y él tira para atrás y dice, me estoy pasando de listo y voy a atender a lo que me dicen. La reina ese día sale llorando porque una señora se calienta delante de ella y le dice 4 cosas. Y el rey, el día que abuchean a todos, es verdad que muchísimo más a Pedro Sánchez, pero yo creo que ahí no hubo tanta gente que hiciera discriminaciones. El rey asume que ahí al rey y a la reina, barro. Un poquito de barro que me caiga porque aquí estaban para lo que están. Y ahí el rey estuvo bien. Miguel Ángel no van a pedir perdón a esos sitios, van a desciendo, los políticos, desciendo aquí. Y les digo, y me voy. Pero, joder, es que te han visto en La Palma y tal. ¿Qué le ha pasado? Es que luego voy a estar viviendo 2 años en un barracón. Entonces no me hagáis. ¿Qué le ha pasado al rey como para que vaya estas cosas a leccionar? ¿Qué le ha pasado al rey como para que suelte esta frase de que, bueno, los accidentes suceden, pero todo es maravilloso? O sea, de una coartada al gobierno. ¿Qué le ha pasado al rey para que esté continuamente lanzando mensajes? Le ha pasado 2017. De las fake news. Bueno, no, pero ahí lo hizo bien. En Valencia estuvo. Pero le dejaron solo. Pero le dejaron solo. Bueno, pues se ha demostrado que cuando haces las cosas bien, aunque te quedes solo, ganas favor popular y tiras para adelante. Pero ¿qué le está pasando? O sea, yo cada vez me siento menos esto de no me representa, ¿no? Que bueno, no sé si es... Me siento cada vez más como monárquico sin rey. O sea, yo para tener este tipo de rey en el cual me está dando siempre lecciones de... ayer decía una cosa muy divertida, ¿no? Lo resaltaba Pilar Rodríguez Los Santos, de un discurso, el rey, tenemos que abandonar visiones antiguas y tal, poniendo lo antiguo como malo. Eres rey. O sea, si lo antiguo es malo... Mira tu árbol genealógico. Claro, o sea, esto es cuando como cuando el cardenal Osoro, en la manifestación esta feminista del 2017, dijo, pues la Virgen María iría a esa manifestación. Oye, que eres cardenal, que no dejéis que haya cardenalas, y es lo que piden estas, que todo sea paritario. O sea, es esta gente que de verdad que me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué tienen tantos pelotas alrededor que ninguno le dice con toda la ceremoniosidad que sea precisa, majestad o eminencia arzobispo? Por favor, eso que ha dicho es una tontería porque va contra usted. Y además sin necesidad, Miguel Ángel, porque tú puedes ir y la frase, bueno, hay que recordar que es que la decadencia es una cosa increíble. En Valencia, oye, yo reconozco tanto al rey como Leticia, que no tengo ninguna simpatía, estuvieron fenomenal. Y dices, pero la frase de estas cosas pasan, ya estás asumiendo que en realidad esto no ha sido... Esto es ha sido un rayo que ha caído del cielo. Esto es el azar. Y qué mala suerte. No busquéis responsables porque estas cosas pasan. ¿Y por qué en Valencia no pasó? Claro. ¿Y por qué en Valencia no pasó? Pero porque luego también, Claro. o sea, la frase de Leticia es lamentable, que la lleva preparada, o sea, que también tienes que estar un poco de la olla, que dices, voy a ver a personas moribundas que acaban de tener un accidente y han perdido a su familia, pero yo voy con la frase preparada de no hay que apartar la mirada, mira, sea sortera. Sí. Pues lo que es, claro, es que el rey lo Pero primero que tendría que hacer es divorciarse, pero bueno, lo primero que tendría que hacer es eso, pero luego aparte dices, los retenidos. ¿Qué cojones? Bueno, esa otra. Dices, pero ¿qué? Pero claro, es que el jefe de la Casa son los Real retenidos de Venezuela. Pero dices que el jefe de la Casa Real era la mano derecha de Borrell. O sea, dices, ¿cómo nombras a un tipo que viene de ser la mano derecha de Borrell, que es un personaje siniestro, pero siniestro, jefe de la Casa Real? Dices, tío... ¿Y cómo sueltas ese insulto a los presos de llamarlos retenidos? Claro. O sea, te estás granjeando. No esa gente ya de por sí no puede confiar en el rey. Claro. Y todos los que nos sentimos solidarios de esa gente, pues cada vez menos. Sí, dices que esto no... Mira, yo creo que ha pasado Por eso, esto. ¿qué le ha pasado a este hombre? Mira, ¿verdad? sí, No iba porque tan mal. no iba tan mal. Empezó No los iba. primeros años... Yo te vuelvo no iba a así. 2017. Mirad, creo, y esto lo he comentado varias veces. 2017. Sale el rey y dice, no estáis solos. No estáis solos, y frena un golpe de Estado con la gente, que la gente ya... Sí. En Cataluña, Rajoy además estaba era muy ahí bonito pasmao. ir a Cataluña en esos momentos porque veías banderas españolas y que la gente en las manifestaciones, el 90% eran de allí. Gente que estaba, que no consideraban las calles suyas. Y entonces de repente el rey le dice que estamos aquí. Y el poder le dice, te bajas.
el poder lo abandona. Y el rey dice, a ver, me han puesto ya en la mira los golpistas y me va a poner en la mira el PSOE que va a pactar con ellos. Y viene el PP y me tira a los leones. Me muero. ¿Qué hizo el PP? Entonces creo que su cálculo... ¿Qué hizo el PP después del 17? Y sin nada. ser yo. Por eso. Pero por eso pero tampoco le criticó nada. que lo hiciera. No, hizo pero nada. no le sostiene esa fortaleza. Entonces yo creo que el cálculo del porque rey... son inútiles. Justo el rey tiene que salir porque los otros eran unos inútiles. Van a seguir siendo inútiles porque el rey no tiene este poder que tenían los antiguos reyes de curar con su toque a la gente. Es que ahí voy a ir también. La inutilidad de Rajoy no se la va a curar el rey. Pero mira, Pero el otro es inútil. Yo he hecho algo, pues eso queda ahí. Yo creo que el cálculo el otro luego seguirá siendo inútil. Es que el cálculo creo que él ha hecho Madre, que me caigo, entonces voy a apostar de nuevo a que PP y PSOE vuelvan a ser los árbitros de la vida política y por eso compro la agenda que ya han comprado ellos y la hablo. Y aquí voy a la segunda. Me parece muy bien, ¿Cuál es la legitimidad del rey? Antes era ¿por qué era el rey? Porque era una cuestión divina, estaba surgido la cuestión, la patria, y que el pegamento nacional en aquel momento era la religión, la monarquía y la religión, con lo cual tú eras ya la autoridad. Ahora, en las democracias constitucionales ya no vale eso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu legitimidad si no quieres mirar atrás? Que es un poco contradictorio, ¿cómo no vas a mirar atrás si tú eres el guardián de la tradición? El consenso. Y el consenso es político. Entonces, en el momento en que te surja una fuerza que ponga en duda legitimísimamente el consenso, tú como rey te vas a poner a atacar a gente a la que no tienes derecho a atacar o incluso vas a exhibir eslóganes que no te ha pedido la agendita, el PIN 2030. No puedes, eres el rey. No puedes hacer eso. E insisto, vas contra la verdad, porque los de Venezuela no son retenidos. Son es que eso es un escándalo. O sea, ahí ya no es que vaya contra mí, que lo va. Es que además va contra la verdad. Y entonces ahí ya sí, eso no eso es un escándalo. Sí, lo de los retenidos fue una cosa impresionante, pero impresionante. Porque hubo mucha gente que dijo, no puede, está atado. No, sí puede. Y ellos han demostrado muchas veces, pues un tuit donde el rey sus discursos los escribe. Claro que y tiene un equipazo que lo mira. Y le dicen al gobierno, oye, va así. Y el gobierno le dice, eso y eso. Pero el rey puede decir, me da igual lo que digas. Y ahora le meto otra. Retenidos, tío. El ejemplo lo tienes, Mario, cuando hizo el discurso lamentable sobre Gaza, que no dijo la palabra genocidio, que es lo que quería el gobierno. O sea, que no nos cuenten rollos. O sea, yo entiendo que el rey no tiene poder. Desgraciadamente, me gustaría tener un rey con poder. Pero tampoco me cuentes que el rey le dice, Sánchez le dice, toma, di esto. Y sale el rey y lo dice. Dice, no, has dicho retenidos porque lo has puesto tú. Si no tienes potestas, tienes que tener autoritas. Y si no quieres tener autoritas, vamos, ya está, porque tu cargo no es solo... Es mentira, no estás puesto ahí para nada. Es mentira el que te diga eso. ¿Habéis visto la serie en Netflix sobre la reina de Inglaterra? Sí, muy bien. Contarle a la reina de Isabel si tenía poder o no tenía poder. Y tanto. Miguel. Que, bueno, igual lo que le ha pasado al rey no hay que buscarlo tanto en su cabeza, sino en lo que tiene al lado, ¿no? Sí, es en primer lugar. Luego, sin duda. Vamos a ver. El rey no tiene autoridad hasta cierto punto. A lo mejor no tiene autoridad legal, por supuesto, ¿no? Pero tiene una autoridad moral sobre el pueblo, como demostró en el año 2017. ¿Eso ha cambiado? Sí. ¿Por qué? Pues porque ha devenido en un funcionario. Punto. Porque ha devenido en un funcionario. No podía hablar de política con la amnistía, pero sí para hablar sobre Palestina. Pues, oye, hay que elegir. Claro. Hay que elegir, ¿no? O una cosa o la otra, pero estar sorbiendo y soplando no, porque además estás haciendo una cosa que por otra parte es muy pepera, que es tratar de granjearse la simpatía de personas que te odian, por definición. Sí, ¿no? O como el Papa Francisco, que ¿cómo me gusta el Papa? ¿Ha ido usted a misa los domingos? No, ¿qué coño voy a ir? Yo quemaría las iglesias. ¿De qué me está contando? Sí, claro. No, Jordi Évole diciéndote cuál es el Papa idóneo para ti. Eso es un poco... Esa es la definición. Y luego, hablando de la presencia de los reyes y los políticos en este tipo de actos, yo entiendo perfectamente la reacción de la gente. Si es que es lo normal y lo sano, además. Vamos a ver, ¿qué ocurrió después de lo de Valencia? Ha pasado ya más de un año, ¿eh? Sí. ¿Qué medidas se han tomado para evitar eso? Ninguna. Porque había un ABC para esas medidas. Y ese ABC es lo que evitó, por ejemplo, que el centro de Valencia se inundara, que fue desviar el cauce del Turia. ¿Por qué eso no se han canalizado? ¿Por qué no se construye la presa de Cheste? No hay nada proyectado porque hay una visión cortoplacista para toda la política, que se delimita o queda limitada a 4 años que quedan con sus subidas y bajadas y encuentran su clímax en la subida salarial de los funcionarios unos meses antes de las elecciones. Eso es la política. Y de los pensionistas. Sí, claro, y los pensionistas. Esa es la política. Una política de bloques, una política de incentivos y una política de gestos. Y por el medio no hay espacio
para proyectos a largo plazo, para proyectos que velen por el bien común, como es el caso de infraestructuras. Si es que más barro tenían que haberles tirado. Que de Si hecho, es que si mañana pasa lo mismo, van a morir compatriotas igual. de hecho, ¿quién tendría que aportar esa visión a largo plazo? El rey. El El rey. Es que ese es el punto. Que la Es que ese es dinastía. el punto. Pero bueno, en fin. No, pero es que es un tema que también dices, oye, monárquico, y vamos, antes prefiero un grano de maíz que el pueblo vote a ver quién pongo de jefe de Estado. No. A ver, se puede ser monárquico de otro monarca. De hecho, es Pero bueno. tradicional, la gente se hartaba del rey y quería que llegara el Otro. príncipe. En este caso, la princesa. Entonces, yo perfectamente puedo empezar a decir abdica, Pero abdica. mira Felipe a su VI padre. sigo siendo monárquico en el sentido de que quiero a Leonor luego. Miguel Ángel, su padre. Si es que él tendría que mirar a su padre y a su bisabuelo. De hecho, Decir, eso- aquí eso- yo voy a estar, aquí no Es va a otra pasar nada. opción. No, Es otra opción, que mira. vuelva Juan Carlos I. Yo te digo que a Juan Carlos, que mira No que le tendrá muchas pasaba cosas, esto. esto no se lo hace. Obviamente, obviamente. Esto no se lo Obviamente. hacen ni de coña, pero vamos. En fin, lo comentaremos. Miguel Ángel, nos vemos pronto. Bueno. Miguel Rovira, bueno, ¿con Qué corto se me ha hecho. Es que se me ha hecho quieres, súper corto. si quieres, Pensé que ibas a pasar. No, es que que la hayamos pensé que ibas a decir- obligado a venir. Pensé que ibas a decir otro tema y entonces me he quedado un poco No, desolado. porque es que ya estamos. Ya, fuera de perdón, tiempo, perdón, fuera de perdón. tiempo. Fuera. Oye, Héctor nos regaña, sí. Es Héctor como nos cuando regaña. tenías un amigo y suspirando. tal, y se va a la pelota y te quedas ahí en la cancha pensando. Además, con esa autoridad, ¿no? Que le dotaba casi de realeza también a él, ¿no? Y ya te quedabas sin balón y se jodía la tarde. Sí, es así. Se lleva el balón Jano. Seguro que vuelve. Bueno, vamos a quedar aquí No, sin balón. volvemos pronto. Venga. Miguel lo mismo, Mario lo mismo. Muchas gracias. Borín, tú y yo el lunes. El lunes, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también volverá con nosotros el lunes. Ya saben que le dejamos una extensa programación en B1. También tienen el canal de B1 Plus. No hemos hecho ningún tipo de comentario sobre la publicidad ni tampoco sobre los socios, porque no está el tema para eso. Y bueno, la semana que viene ya veremos qué es lo que ocurre, porque ahora mismo estamos en un país que uno se lo cuentan y no se lo cree. Que te digan hace 3 años, te va a dar miedo subirte a un ave, dices, hombre, ¿qué dices? Pues en eso estamos. Bueno, nosotros regresaremos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad en B1 Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.